A este simposio sobre infecciones en el embarazo. ¿En dónde estamos? Nosotros sabemos que entre las causas más importantes de mortalidad y morbilidad durante la gestación, entre las causas indirectas, tenemos muchas, ¿no?, a enumerar. Pero entre las causas directas, las infecciones durante la gestación son un problema que a veces se enumeran como la infección, como causa de muerte o enfermedad, pero no se pone la condición de gestación. Últimamente, con motivo en los últimos meses, y esta mañana creo todos hemos visto una señora joven con dengue, y que ha sido sometida a una cesárea, y el niño tenía también infección del virus de dengue. En congresos pasados hemos podido ver, por las investigaciones de los mismos miembros de la sociedad, cómo el paludismo afecta a la mujer y a la mujer gestante en particular. Estas sesiones son de mucha importancia porque las causas de infección son muy frecuentes, más frecuentes de lo que pensamos en nuestro país. El día de hoy, las infecciones vulvovaginales, la tuberculosis y las enfermedades tropicales, en especial el dengue, malaria y salmonelosis, van a ser temas que vamos a utilizar para refrescar nuestros conocimientos con la investigación de nuestros distinguidos participantes, invitados. Para este simposio, invito de esta manera a la doctora Mary León Gamarra a que por favor modere la sesión a partir de este momento. Gracias. Gracias, doctora. Buenas tardes. Vamos a dar el inicio al primer simposio de obstetricia sobre infecciones en el embarazo. ¿En dónde estamos? Para ello se han seleccionado los siguientes temas. Infecciones vulvovaginales y embarazo, como expositor al doctor Andrés Calle de Ecuador, tuberculosis y gestación por el doctor Roberto Achinelli de Perú, y enfermedades tropicales y gestación, dengue, malaria y salmonelosis por el doctor Manuel Purizaca de Perú. Para ello, los expositores tienen 20 minutos para su disertación y al término de ello se harán las preguntas del auditorio. Invitamos pues al doctor Andrés Calle de Ecuador al podio para su exposición sobre infecciones vulvovaginales y embarazo. El doctor Andrés Calle de Ecuador es médico especialista en ginecología y obstetricia de la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central de Ecuador, máster en embarazo de alto riesgo y nutrición en la Universidad de París, máster en bioestadística, investigación médica y epidemiología, en Francia, y ex vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología. Doctor Andrés Calle, tiene usted la disertación. Muchas gracias, muy amable. Inicio agradeciendo a los amigos de Perú que continuamente me invitan. A veces digo que ya me da vergüenza venir porque creo que vengo 6 o 7 años seguidos ya, pero me siento como en mi casa. Nosotros somos los mismos países bolivarianos y andinos. Bolivarianos quitémosle un poquito, pero sí andinos. En realidad, las conferencias que voy a presentar ahora son un hecho muy frecuente. De hecho, conviven con el embarazo, las infecciones vulvovaginales. Lo importante realmente es desmitificar ciertas costumbres que no permiten un tratamiento adecuado y que son fundamentales realizarles oportunamente, por cuanto este tipo de infecciones aparentemente solo molestosas en síntomas podrían traer consecuencias de términos epidemiológicos para el recién nacido, fundamentalmente por eso. Entonces, si empezamos, como no está avanzando, ahí, listo. Yo creo que esta primera diapositiva es fundamental. Nosotros tenemos que reconocer que en la vagina existen gérmenes que tienen la característica de ser huéspedes normales, pero también que los huéspedes normales podrían ser transformados en patógenos. Indudablemente, miren, la lista es súper larga. Nosotros tenemos gran variedad de hongos, de parásitos, de bacterias
que son huéspedes normales, pero que por cualquier alteración en términos del pH vaginal pueden comenzar a transformarse en patógenos. Esta transformación en patógenos lleva a que nosotros tengamos este tipo de alteraciones que sin duda alguna comienzan a tener sintomatología, y es cuando la paciente por lo general pregunta. De ahí la mayoría de las veces, si la paciente no tiene sintomatología, en general ni siquiera lo toman en cuenta como para ser causa del control prenatal. Y es más, cuando nosotros estamos haciendo control prenatal, casi nunca estamos haciendo una revisión vulvovaginal, que por lo general la paciente no le inquieta, pero tampoco al médico lo ha incluido dentro de su control prenatal. Esto es fundamental reconocer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? No toda paciente en realidad debería ser sometida, además del control prenatal, a un examen vulvovaginal. Si es que nosotros reconocemos cuáles son los tipos de pacientes que tienen estos factores de riesgos, entonces al menos la pregunta durante el control prenatal sobre su secreción vaginal o sintomatología de tipo vaginal es fundamental. Yo creo que si nosotros vemos esto, la frecuencia de la actividad sexual activa es fundamental. Las duchas vaginales es bueno preguntarles al paciente cómo es que se realiza, porque en general ese es uno de los factores iatrogénicos que vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Sexo oral, tabaquismo, el coito durante la menstruación, el DIU, la actividad sexual desde temprana edad, múltiples parejas sexuales y actividad sexual entre mujeres, e incluido el embarazo, es un factor de riesgo como para que nosotros le incluyamos en esto. En realidad hay varias patologías de aspecto vaginal, pero indudablemente estas son casi el 95-98% de las patologías vulvovaginales, y están caracterizadas por tres tipos de patologías vaginales producidas por un parásito, una bacteria o un hongo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a definir como vaginitis inicialmente? Bueno, toda paciente que tiene vaginitis por lo general tiene secreción vaginal, puede tener comezón, prurito vaginal, a lo mejor tiene dolor, irritación y quizá mal olor. Pero más frecuentemente cualquiera de estas sintomatologías, ya individualizándoles, pueden ser clásicamente identificadas como este tipo de diagnósticos. Miren cómo los diagnósticos actualmente se han invertido. Indudablemente esta vaginosis bacteriana, que hace 20, 30 años era casi la minoría, era 5-10%, actualmente es la mayoría. De ahí la tricomoniasis, que era hace 20, 30 años era la más frecuente, es la que menos existe, y la candidiasis vaginal se ha mantenido más o menos estable. Claro que nosotros podemos citar otras causas de vaginitis, que esto representa la minoría, es una minoría que va más allá, no va más allá del 5%, pero que podría ser mucopurulenta por herpes, por ejemplo. Una paciente que tiene herpes de ley tiene mucho dolor y es muy diferente, no se va a quedar callada en ese tipo de consulta. La vaginitis atrófica, que por lo general existe en el embarazo cuando nosotros estamos administrando progesterona por vía vaginal, reacciones alérgicas y también esta parte de cuerpos extraños. Esto realmente es la minoría. ¿Cómo entonces hacer el diagnóstico de vaginitis? Esto tiene mucho que ver la historia clínica. Nosotros tenemos que insistir cuándo apareció, qué molestias tiene, qué color es la secreción, si tiene o no prurito, si tiene o no mal olor. La inspección visual, interna y externa del área genital es fundamental, porque si nosotros estamos queriendo adivinar va a ser bien difícil. La presencia de secreción, la toma de muestra y el estudio de la muestra puede ser secundario de acuerdo a la experiencia del médico que está evaluando. En principio no es necesario hacer cultivos, porque los cultivos por lo general le informan de los gérmenes que son anormales, pero también le informan de los gérmenes que son normales, y en ese momento nos estamos equivocando, porque generalmente cuando nosotros vamos a hacer un cultivo, no hace un cultivo de bacterias anaerobias, por ejemplo. Los cultivos son de bacterias aerobias y nos informan estreptococo, y nosotros vamos a dar antibiótico al estreptococo y la fregamos más, porque en realidad el estreptococo no era el patógeno, seguramente era otro tipo de cultivo que no fue realizado en vista de las condiciones anaeróbicas que existen. Igual nosotros, no avanza la máquina esta, ¿no? Nosotros debemos recordar que el lactobacillus es fundamental
en el mantenimiento del pH vaginal. La vagina se mantiene siempre con una producción de ácido láctico debido al consumo de glucógeno, que en el embarazo incluso se encuentra incrementado gracias al pH ácido que se tiene, pero es un pH ácido que va entre 4,5 y 5,5. Cuando está muy descendido o cuando se ha elevado comienzan las patologías, pues los gérmenes, que generalmente son huéspedes normales, comienzan a ver el terreno fértil para comenzar a crecer. Y vamos a ir identificando rápidamente, en vista del tiempo, cada una de estas 3 patologías para ir viendo el tratamiento. Aquí tenemos por tricomonas. Miren como en el aspecto de las tricomonas, si nosotros vemos la línea amarilla, ha descendido grandemente en términos de porcentaje, seguramente debido a los tratamientos tan fáciles que existe para ahora, y cuando existe menos resistencia es para la tricomoniasis. Estos factores de riesgo son clásicamente conocidos, no está mucho relacionado con los aspectos de aseo genital y casi siempre es de transmisión sexual. Por lo tanto, siempre nosotros podemos decir que una vaginitis por tricomona es por transmisión sexual o por algún evento en el cual, miren, la tricomona puede persistir por meses e incluso por años en las criptas epiteliales y en las áreas periglandulares de la vagina. Cuando nosotros no hemos tenido una paciente que tiene vida sexual, seguramente esta es la causa. Lógicamente, la etiología de la tricomona vaginalis y lo que se asocia posiblemente con el embarazo es con la ruptura prematura de membranas y por lo tanto con parto prematuro. Esto es fundamental reconocer porque esto valida el tratamiento que nosotros tenemos que brindar. La clásica tricomona vaginal es del parásito, que ustedes lo han de haber visto muchas veces, pero que es súper importante reconocer la sintomatología. Miren, hay algunas pacientes que no tienen síntomas, sin embargo tienen una secreción que cae de vez en cuando, no lo toman mucho en cuenta y eso lleva a que la secreción, ellas solamente se preocupen cuando se vuelve ya sintomática, amarilla verdosa, tienen no mucho prurito. Pero lo que es importante al poner el espejo vaginal, cuando nosotros hacemos el análisis de este cuello que se llama en fresa, si nosotros distinguimos esto, no tenemos para qué estar pasando el tiempo mandando a hacer cultivo. Inmediatamente el tratamiento se debe instaurar porque esto es típico de una paciente que tiene tricomona vaginalis. El diagnóstico, por lo tanto, se podría solamente tomar una gota de la secreción en el mismo consultorio. Todos aquellos que somos ginecólogos deberíamos tener un microscopio, lo tenemos un microscopio, para hacer una simple visualización con una placa con suero fisiológico, y también podemos hacer este test de aminas que podría ser positivo en algunos casos. El cultivo en realidad es el gold estándar, pero resulta muy caro, resulta tan tedioso, además que se demora muchos días. Por ello es que es muy fácil hacer un diagnóstico. Si yo veo un cervix en fresa, en donde ustedes ya pueden ver el momento en que hacen un frotis en placa con solución salina y solamente ponen a 40X, ustedes pueden ver fácilmente las tricomonas aquí identificadas. Y están en movimiento, de tal manera que el tratamiento se puede instaurar inmediatamente. Este tratamiento viene dado por 2 gramos de metronidazol oral en una simple dosis. Miren, es una sola simple dosis y tiene una curación que supera el 90% de los casos. También se podría hacer una dosis recomendada, como es hacer 500 miligramos de óvulos por 7 días, quizá un poco más tedioso para la paciente. Si es que yo puedo hacer un tratamiento oral, es mucho mejor. También se puede hacer, miren, 2 gramos oral en una simple dosis. No se ha evidenciado efectos teratogénicos durante el embarazo, de tal manera que el tratamiento es bastante seguro. Cuando existe fracaso en el tratamiento, se debe volver a repetir. Y al volver a repetir, yo puedo hacer 2 gramos oral por 3 a 5 días. Miren, la primera vez era solo 2 gramos oral. Pero si es que la paciente vuelve a repetir por 3 a 5 días, es un tratamiento que tiene bastante éxito y va a asegurar que la pareja también reciba este tratamiento. Porque a lo mejor la paciente se curó, pero no él, de tal manera que esto no se debe olvidar. Vamos a ver con cándida. En la parte de la cándida, esta es la microbiología. Recuerden ustedes que la cándida albicans es la principal agresora de la vagina. Estos síntomas de infección generalmente ocurren por la presencia de levaduras
y la alteración de la ecología vaginal es fundamental en esto. En el embarazo, por lo general, la candidiasis tiene mayor prevalencia porque el estado anabólico del embarazo hace que en la vagina exista mayor cantidad de glucógeno, las levaduras y las bacterias utilizan el glucógeno y se produce más ácido láctico. Cuando hay más ácido láctico, el pH puede descender de 4 a 5 y se da el medio bastante estable para que se comiencen a crecer levaduras. Indudablemente esto tiene mucha facilidad en el diagnóstico, esta secreción blanca en forma de leche cortada como quesos, hay eritema, irritación y además hay mucho prurito. Esto es característico de esta paciente. Aquí tenemos la típica paciente que solamente viéndole externamente, sin colocarle un espejo, usted fácilmente puede determinar que esto es candidiasis vaginal. La historia clínica es fundamental, preguntarles desde cuándo está así, porque generalmente una secreción que se vuelve abundante tiene más allá de unos 10 días, y mientras más días tenga la patología presente, el riesgo de complicaciones como ruptura prematura de membranas ya está presente en forma importante. Miren que el pH menor a 4.5 se debe considerar siempre. Este caso, por lo general, por ellos que no se aconseja que aquellas pacientes que rutinariamente utilizan estas soluciones para hacer aseo vaginal como ácido láctico, que existen varias presentaciones farmacéuticas, en el embarazo no es muy recomendable porque comienza a descender mucho el pH, más el ácido láctico que está produciéndose por el efecto del glucógeno, el desarrollo de candidiasis es muy frecuente, y más aún si es que por ahí tuvo infección de vías urinarias, le dieron antibiótico para la infección de vías urinarias, aprovechó matando a los huéspedes normales de la vagina, y el desarrollo de candidiasis es uno de los eventos más que seguros que le va a suceder a esta paciente. Aquí tenemos fácilmente la visualización de levaduras, ¿no?, en medio de las células de vagina. Esto se ve en un frotis muy simple de 40X que se puede hacer directamente en el consultorio. La presencia de pseudohifas es muy fácil de determinar. ¿Cómo nosotros clasificamos a este tipo? Porque esta es la secreción vaginal más frecuente durante el embarazo. Hay pacientes que tienen no complicada y las pacientes que tienen complicada. Miren, la no complicada es una paciente que tiene una candidiasis esporádica por allí, que no es muy agresiva y que por lo general es producida por la Candida albicans. No hay compromiso inmunitario, o sea, la paciente no es diabética, la paciente no toma medicamentos inmunosupresores, etcétera. Pero también es complicada cuando una paciente tiene una candidiasis vaginal recurrente. Por ejemplo, cada mes termina el tratamiento, pasa 15 días, 3 semanas y otra vez está nuevamente con la candidiasis, siempre y cuando no sea la pareja, porque nosotros tenemos que haberle tratado. No es una candidiasis vaginal severa, se ve incluso edema de los labios mayores y a veces hay que descartar que no sea Candida albicans, porque si ya no es Candida albicans, ya no es el tratamiento clásico y estamos haciendo mal. La paciente por lo general tiene alguna patología que agrava esto, como es la diabetes fundamentalmente. Sintomatología, miren, la sintomatología puede ser síntomas de prurito leves, moderados, severos. 75% de las mujeres tienen este tipo de episodio durante el embarazo y responden bien a un régimen de tratamiento corto. Aquí tenemos gran variedad, miren, gran variedad de fármacos que con seguridad se puede dar durante el embarazo, pero lo importante es cumplir las dosis. Tienen el butoconazol, el clotrimazol, etcétera, también el fluconazol, pero todos ellos tienen diferentes dosis que deben ser completadas con el tratamiento y que se tiene que acompañar con un aseo genital a un pH neutro, que es el agua, porque generalmente a las pacientes se les dice que haga especie de duchas vaginales, le ponen agua y encima de eso le ponen una solución acidificante. Lo único que hace es facilitar más la acidez de la vagina, y mientras más ácida sea la vagina, mayor es el desarrollo de candidiasis. De tal manera que ahí hay que tratar de alcalinizar. También tenemos aquí el tratamiento, ¿no? Miren que el tratamiento en casos recurrentes puede ser de 7 a 14 días, y igual que en la severa. Aquí estamos poniendo unas dosis que pueden ser o no ser dependiendo de lo que disponga la farmacopea de cada país. Hay una amplia variedad
de antimicóticos. Y con respecto a la vaginosis bacteriana, miren, esta es la secreción vaginal más frecuente en términos del incremento que ha sufrido en los últimos años. Está extensamente distribuida, hasta el 60% de la población lo tiene, pero como no produce ardor, no produce dolor, no produce prurito, por lo general pasa bastante desapercibida, pero eso lleva a que sea consecuencia de una asociación muy estrecha con ruptura prematura y parto prematuro. La ruptura de membranas lleva a un parto prematuro y por lo tanto estas pacientes por lo general en términos epidemiológicos se dice que tienen estos factores de riesgo. Estos factores de riesgo, especialmente la ausencia o disminución del lactobacilo, es debido básicamente a un defecto bastante extendido entre la población de hacerse de ducha vaginal, por ejemplo, con el jabón o el champú durante el baño, cuando ellas son productos que tienen pH alcalino y el pH alcalino desarrolla la vaginosis bacteriana, todo lo que es la Gardnerella vaginalis, hace que se desarrolle en pH alcalino, de tal manera que esa es una costumbre que debe ser educada a la paciente para que nosotros en términos microbiológicos podemos encontrar este diferente tipo de bacterias, pero que generalmente están dominadas por la Gardnerella vaginalis. Miren, es súper importante que el pH normal del lactobacillus para mantenerla acidificada se mantenga, especialmente por la relación de glucógeno-glucosa, pues producen este peróxido de hidrógeno que es producido por varios lactobacilos y eso mantiene un efecto de bactericida para la Gardnerella que quiere sobreproducirse y de tal manera que resulta fisiológico el que nosotros tengamos este tipo de producción de peróxido. Este peróxido producido por el lactobacillus, miren, tiene varias especies que se producen a nivel vaginal y generalmente es un potente microbicida y eso hace que se mantenga normalmente el pH de la vagina. Aquí tienen la posibilidad, realmente el primero es el que predomina en la mayoría de las pacientes, pero el tratamiento es igual para cualquiera de ellos que haya sido. 50% es asintomática y eso lamentablemente lleva a que se complique, pero cuando es sintomática existe esta secreción blanca grisácea y el mal olor de vagina es lo típico. Y aquí tenemos las células clave, estas células clave miren que no tiene un borde definido, frente por ejemplo a esta que sí tiene un borde definido. Miren, aquí hay la membrana, aquí no, esto es fácil de identificar en un microscopio. El diagnóstico es seguir estos criterios expuestos por Amsel, basta que haya 3 de ellos, nosotros ya podemos hacer fácilmente el diagnóstico, pero en realidad la fetidez es típica y generalmente la paciente dice que la fetidez aumenta después de un coito porque el líquido seminal tiene pH alcalino y eso hace que se libere mayor cantidad de aminas. Aquí está una paciente, miren que no se ve irritación vaginal, pero que se ve la secreción y el flujo blanco grisáceo. Esto es una vez colocado el espejo y el tratamiento tiene algunas posibilidades, siempre es con metronidazol, miren, 7 días, puede ser también en crema vaginal, ¿no? Por 5 días al menos, y también podría ser por óvulos alrededor de 7 días. Estos no son tratamientos de 1 o 2 días como es una tricomoniasis, una candidiasis, esto generalmente es un promedio de 7 días. Hay regímenes alternativos como ustedes lo están viendo y aquí se involucra por ejemplo la clindamicina. La clindamicina es efectiva para matar la bacteria Gardnerella, ¿cómo se llama? La Gardnerella, pero el problema es que mata también los saprofitos normales y por lo general desarrolla luego candidiasis. Como la industria farmacéutica es bastante pilas, ahora existe un producto de un antibiótico, clindamicina, con un antimicótico, ¿no? Que es el ketoconazol, porque ese era uno de los graves problemas. El tratamiento durante el embarazo, miren, tiene que ser 7 días. Si es clindamicina, también 7 días durante la mañana y la noche, ¿no? Y en el primer trimestre, por lo general se debe descartar. Aquí tenemos el término del tratamiento durante el primer trimestre y que ustedes lo podrían relacionar con efectos, por ejemplo, no buenos para el embarazo, sin embargo no se ha demostrado nada hasta ahora, ¿sí? Los resultados más eficientes se logran asociando la ruta oral y vaginal. A veces es necesario hacer el tratamiento oral y vaginal. La recurrencia, miren, puede ser 20% en un mes
Este es el resultado por la colonización del lactobacillus, y también podría ser importante que mejore el pH vaginal. Estas complicaciones que les he puesto en verde son fundamentales. Miren cómo están los riesgos relativos expresados en el ratio en una mujer que está embarazada. O sea, una paciente que es asintomática, siempre es necesario tratar, aunque no tenga síntomas, pues vamos a tener un riesgo muy alto de que se produzca ruptura prematura de membranas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Invitamos al doctor Manuel Purizaca Benítez, que se encargará del tema enfermedades tropicales y gestación, dengue, malaria, salmonelosis. El doctor Manuel Purizaca Benítez es médico cirujano, especialista en obstetricia y ginecología, profesor principal de obstetricia y ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Piura, doctor en medicina, maestro peruano de obstetricia y ginecología. Con ustedes, el doctor Manuel Purizaca. Muchas gracias. Muy agradecido también al comité organizador por hacernos esta gentil invitación. Vamos a presentar estas afecciones que tienen un impacto muy alto en la mujer embarazada. Como dijo la doctora Lucia al inicio, refería unos casos de malaria neonatal y dengue neonatal. Efectivamente, las enfermedades infecciosas que vamos a tratar ahora tienen transmisión vertical. Y hoy en día se está demostrando que muchas de las enfermedades infecciosas que afectan a la madre gestante tienen transmisión vertical. He ahí entonces que el médico ginecobstetra debe estar preparado para hacer un tratamiento adecuado a la madre y evitar justamente la transmisión vertical. En el Perú, por ejemplo, en el caso de la malaria primero, en el caso de la malaria, el 75% del territorio nacional está involucrado. La malaria se está incrementando por diferentes razones, entre ellas el cambio climático, entre ellas las acciones de vigilancia que han disminuido, se han descuidado, entre ellas la resistencia a los antibióticos, a los antiparasitarios, la resistencia a los insecticidas, etcétera, etcétera. Lo importante aquí es señalar en este cuadro que el año 91 recién aparece la malaria falciparum en el país. Ese año se reportan 125 casos y ya en el año 98 aparecen 51.000 casos de malaria falciparum. Hacemos esta mención porque esta es la malaria que va a dar más problemas a la mujer embarazada. La malaria avivax, que es también muy común en nuestro medio, no da tanto problema como la malaria falciparum, aunque se está demostrando en otros países que la malaria avivax también ocasiona cuadros graves, sobre todo en la mujer gestante. La malaria tiene una gran carga para el país y para las gestantes. En el caso de gestantes, por ejemplo, el costo de anemia, abortos, la malaria produce abortos o puede producir abortos, puede producir prematuridad, recién nacido de bajo peso, muerte fetal, muerte neonatal y muerte materna. Desde el punto de vista epidemiológico, los países se distinguen en países con transmisión estable o alta, donde prácticamente todo el año existe el mismo número de casos con mínima fluctuación, y áreas de transmisión inestable o baja, donde hay los brotes solamente en condiciones estacionales. El Perú, está considerado como un país de transmisión inestable, aunque al parecer en la selva hay focos donde la transmisión es estable o de alta endemicidad. Cuando la paciente o la población que reside en un país de alta endemicidad o de transmisión estable, prácticamente están infectados, están parasitados y el número de casos es igual o estable durante todo el año.
Lo importante es que esta población desarrolla cierta inmunidad y no hacen el cuadro clínico porque justamente desarrollan esta defensa. Y en el caso de la mujer gestante es considerada en estas poblaciones como semi-inmune. En cambio, en las áreas de transmisión inestable, como es en el caso del Perú, la exposición va a ser estacional, generalmente en verano. La población no tiene inmunidad, o sea, nosotros no tenemos inmunidad contra la malaria, de manera que si hacemos la malaria vamos a hacer el cuadro severo posiblemente. Y la mujer embarazada no tiene inmunidad y va a ser un cuadro grave, sobre todo cuando la malaria es a falciparum. Nosotros estamos acuñando este término de malaria gestacional para hacer énfasis en la trascendencia que tiene la afección de esta malaria en la mujer embarazada. Y aquí tenemos un problema porque ¿cómo se define la malaria gestacional? Es la presencia de Plasmodium en sangre periférica materna o el hallazgo del parásito en la placenta. ¿Esto qué quiere decir? Que una mujer embarazada puede tener malaria, pero la gota gruesa le sale negativa y esto nos puede inducir al error. ¿Y por qué puede salir negativa? Porque los parásitos en la mujer gestante se secuestran en la placenta, es decir, se depositan allí en la placenta y puede que no se encuentren en la circulación. Entonces, el diagnóstico de malaria gestacional es o en sangre periférica o hay que esperar el embarazo para demostrar su presencia en la placenta. Esto quiere decir pues que en algunos casos se nos pueden escapar porque el frotis de sangre periférica, la gota gruesa, es negativa, a pesar de tener el problema. Y ahí sí generamos un impacto grande porque no vamos a hacer el tratamiento correcto. ¿Y por qué hay el mayor riesgo en gestantes? Siempre la gestante va a ser el cuadro grave. ¿Por qué? Porque hace mayor densidad parasitaria, es decir, el número de parásitos es mayor por mililitro de sangre. La mujer gestante tiene depresión de las células inmunitarias. Hay condiciones para la mayor replicación del parásito y esto sobre todo en primigrávidas y en madres adolescentes. Las formas clínicas son la malaria gestacional complicada y no complicada, o no complicada y complicada. La no complicada son aquellas mujeres gestantes que hacen parasitemia y mayormente no tienen una complicación. Presentan el cuadro común de fiebre, malestar general, dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Pero puede evolucionar a una forma complicada. ¿Y cuáles son las formas complicadas? Generalmente la producida por el falciparum. Puede haber alteración de conciencia, postración, dificultad respiratoria, sangrado espontáneo, hipoglicemia, ojo con la hipoglicemia, anemia severa, hiperparasitemia, convulsiones. Esto de convulsiones es importante porque a su vez obedece a una complicación que es la malaria cerebral. Y ojo que aquí lo podemos confundir con eclampsia. Si es que es una malaria que se está presentando en el tercer trimestre y ya hemos tenido en una oportunidad y hemos confundido, sobre todo en los primeros años, con eclampsia y no era sino una malaria cerebral. Una convulsión producida por malaria cerebral. ¿Qué complicaciones puede tener a consecuencia de la malaria la mujer embarazada? Anemia, hipoglicemia, malaria cerebral, malaria placentaria y malaria congénita. Esas son las complicaciones que se pueden presentar en la mujer embarazada. Bueno, la anemia es producida porque se destruyen los hematíes parasitados, hay una depresión de la eritropoiesis, hay un hiperesplenismo, es decir, hay una serie de mecanismos que explican la anemia severa en la malaria en general y muy especialmente en la malaria gestacional. Pero además de todo eso, el Plasmodium interfiere con la absorción intestinal del hierro. Eso agrava más el problema y el impacto va a ser anemia fetal, retardo del crecimiento intrauterino, bajo peso, muerte fetal intraútero, etc. La otra complicación grave y que es una de las complicaciones que se presenta en nuestro país es la hipoglicemia. Se define hipoglicemia
cuando la glicemia es por debajo de 40 miligramos por decilitro. Los síntomas van a ser el vértigo, la visión borrosa, la hipotensión, también puede presentar convulsiones la mujer que hace hipoglicemia. Esto se debe a que las células beta del páncreas aumentan su función, producen mayor insulina y este es uno de los mecanismos. El otro mecanismo es la liberación de las citoquinas, entre ellos el factor de necrosis tumoral. La malaria cerebral es una complicación muy grave que puede presentarse sobre todo en la mujer gestante. Ocasiona alta mortalidad y se produce porque los glóbulos rojos, así como se secuestran en la placenta, se secuestran también en la microvasculatura cerebral. Además, otro mecanismo es la formación de rosetas. Se llama rosetas a unos fenómenos que ocurren y que se forman por unión de glóbulos rojos no parasitados alrededor de glóbulos rojos parasitados. Y esto va a condicionar esta complicación, además de la apertura de la barrera hematoencefálica. La clínica de la malaria cerebral son las convulsiones, alteración de la conciencia, psicosis, y siendo un cuadro sumamente grave, el manejo debe ser en una unidad de cuidados intensivos. La malaria placentaria, que es donde se secuestran los glóbulos rojos y que es el sitio preferido por el Plasmodium para replicarse, el hallazgo constante hay que esperarla, hay que hacer el examen anatomopatológico. El hallazgo constante es el depósito fibrinoide excesivo, lo cual implica pues que hay una interferencia con la transferencia materna de madre a hijo. Hay alteración en la barrera placentaria y menor pasaje de nutrientes, por eso el retardo de crecimiento y que puede llevar inclusive a la muerte fetal. Y la malaria congénita. Y justamente la malaria congénita es más frecuente, digamos, en países donde la transmisión o es inestable, o sea, como en el caso del Perú. Acá debe haber, cuando hayan madres gestantes, hay que procurar hacer un tratamiento adecuado porque vamos a tener malaria congénita. El mecanismo es que ¿cómo se diagnostica? Porque se encuentra en el momento del nacimiento en la sangre de cordón, se hace una gota gruesa, o en los primeros 7 días en la sangre periférica del recién nacido, en los primeros 7 días. El mecanismo es transfusión, puede ser la transfusión a través de la barrera placentaria por desprendimiento de placenta y también transfusión a partir de la barrera placentaria por pinocitosis o fagocitosis. El recién nacido que nace con malaria congénita puede ser asintomático o puede tener un cuadro grave similar al síndrome Torch. El tratamiento de una gestante con malaria, en el caso de Vivax, lo tenemos acá, se puede dar del primer día 4 tabletas de cloroquina, que es el indicado, es un esquema de la Organización Mundial de la Salud en su última guía. El segundo día se le da igualmente 4 tabletas, el tercer día 4 tabletas, y luego semanal, 2 tabletas por semana hasta el momento del parto. Ese es el esquema para la malaria Vivax en el caso de la mujer gestante, y el tratamiento debe ser con cloroquina. Y en el momento o después del parto indicar primaquina, 2 tabletas por día, es decir, el equivalente a 30 miligramos por 7 días. ¿Por qué la primaquina? Porque la malaria Vivax tiene una forma que se llaman los hipnozoitos, donde los parásitos se quedan en el hepatocito y se quedan ahí dormidos, y pueden estar dormidos por muchos meses, por muchas semanas. Se dice que puede estar hasta 8 meses, ahora se dice que puede estar hasta más de 1 año ahí y hacer una recaída o un cuadro clínico posterior. Y el único fármaco que ataca a esta forma, es decir, a los hipnozoitos, es la primaquina en esa dosis. No hay otro. El tratamiento de la malaria no complicada lo tenemos ahí, también es un esquema de la OMS. Quinina más clindamicina es una alternativa 1 en el primer trimestre. Artesunato más clinda también es otra alternativa, los 2 por 7 días. Lamentablemente el tiempo corre y no podemos detenernos. Este es en el segundo trimestre, la malaria no complicada.
Tenemos también dos alternativas para el segundo y tercer trimestre. La alternativa 1 es artesunato más clinda y la segunda alternativa quinina más clinda por 7 días. ¿Por qué no se usa de primera intención en el segundo y tercer trimestre la quinina? Porque la quinina produce hipoglicemia. Si estamos hablando que la malaria falciparum ya de por sí va a producir hipoglicemia y le agregamos otro hipoglicemiante que va a ser la quinina, se va a ocasionar una seria complicación. Por eso es la alternativa, es la segunda alternativa en el segundo y tercer trimestre. La primera es, repito, artesunato más clinda. En el caso de la malaria complicada tenemos ahí la primera alternativa, artesunato, ahí ya se da endovenoso o intramuscular, 1 dosis, 2 dosis, 3 dosis en general con intervalos de 12 horas, y se puede dar artesunato como primera alternativa o quinina como segunda alternativa, ambos por 3 días, y luego continuar con los esquemas orales que hemos mencionado. Este tratamiento debe hacerse en una unidad de cuidados intensivos. No podemos hacerla en forma ambulatoria y tampoco podemos hacerla en las salas de obstetricia y ginecología. Tiene que ser en una unidad de cuidados intensivos. La siguiente. Me he preocupado aquí de poner la presentación de los antimaláricos, porque revisando los libros de texto y la información que tenemos, inclusive las guías que nos hablan, las guías que son antiguas, las guías peruanas son antiguas, no son recientes, simplemente mencionan hay que dar quinina, cloroquina, pero no nos dicen en qué forma de presentación están, o en qué forma de presentación están en el mercado, o están disponibles. Aquí las tenemos, ahí está la presentación. Es importante porque, repito, no están, ni en los vademecum se encuentra la presentación de los antimaláricos. Ahí terminamos con la malaria, a ver si pasan la de dengue. Dengue. El dengue se está reportando en más de 100 países, 2,5 de personas están en riesgo de padecerla. Cada año 50 millones a 100 millones de casos, de ellos 500,000 casos requieren hospitalización y de 25,000 a 50,000 fallecen. Los serotipos del dengue son 4, se denominan el dengue 1, el dengue 2, hasta el dengue 4. Es importante determinar en un país o en un área geográfica cuál de los virus es circulante por las consecuencias que vamos a ver después. Por ejemplo, en Pucallpa, en Iquitos, no sabemos, o al menos no se ha reportado cuáles son los virus que están circulando, si es el 1, el 2, el 3 o el 4. Seguramente que hay informes al respecto. Actualmente la clasificación del dengue es en dengue, simplemente dengue. Antes había el dengue clásico y el dengue hemorrágico, ahora es el dengue y dengue grave. El dengue simple, digamos, se subdivide a su vez en dengue sin signos de alarma y dengue con signos de alarma y el dengue grave. La incubación del dengue es de 4 a 10 días. La infección primaria produce inmunidad protectora de por vida. Por ejemplo, ¿qué significa eso? Si alguien nos pica el mosquito y nos transmite el virus del dengue 1, hacemos inmunidad permanente y estamos protegidos contra otra infección por dengue 1, pero no nos da inmunidad para el dengue 2, para el virus 2, ni para el virus 3, ni para el virus 4. Y muy por el contrario, aquel que ya tuvo un dengue por un virus, por algún serotipo, y hace un segundo dengue por otro serotipo, ese es el que va a ser el dengue grave. Eso es lo que antiguamente era el dengue hemorrágico. 2 son los mosquitos que pueden transmitir el dengue, uno es el aegypti y el otro es el albopictus. Se distribuye ampliamente entre las latitudes 35 grados norte, 35 grados sur, es raro por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar.
Ahí tienen una fotografía del Aedes aegypti. En el dorso se nota más o menos la imagen de una lira, eso es lo que lo distingue, la imagen de la lira en el dorso. Y acá tenemos el otro, el Albopictus, donde solamente existe el de la derecha, solamente tiene una línea blanca en el dorso. El mosquito de la izquierda es el aegypti, donde a distancia se ve la imagen de la lira. Los factores de riesgo, en el caso de dengue, que tengamos una infección secundaria dengue, la edad, las otras enfermedades que tenga el paciente, el asma, la anemia, niños pequeños, ancianos, diabéticos, enfermedades crónicas y gestantes. La gestante en un ambiente donde existe dengue es un riesgo para hacer el dengue y para hacer el dengue grave, complicado. Las etapas del dengue son las que están ahí, una etapa febril, a la izquierda una etapa febril, una etapa crítica y una etapa de recuperación. La etapa febril generalmente son los de 3, 4 a 5 días, son los primeros días, luego sigue una etapa crítica donde se resuelve la fiebre. ¡Ojo! Que en esta fase crítica la fiebre desaparece, pero al contrario, como su nombre indica, entramos a una fase crítica donde puede haber complicaciones serias. O sea, el hecho de que el paciente, en este caso la gestante, no haga fiebre, al contrario, a partir del momento que cesa la fiebre debemos rezar, porque nos puede presentar problemas. Y luego viene la etapa de recuperación, que generalmente después del 8º día. Y ahí tenemos en un gráfico la evolución, los primeros días, la día de fiebre. En sombreado está la etapa crítica y en rojo está que puede haber hemorragias, puede haber daño orgánico, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esa etapa crítica habría que cuidarlo mucho en la mujer embarazada. El problema es que el diagnóstico comúnmente lo vamos a hacer a partir del 6º día, porque los anticuerpos y los reactivos que tenemos ahora en el diagnóstico serológico, la IgM, generalmente se hace positiva al 6º día. Entonces debemos buscar un método de diagnóstico rápido de los primeros días. Felizmente ya hay, pero lamentablemente en los establecimientos públicos no lo tenemos. Ya vamos a ver cuál de ellos es ese método que pues, ya apareció y está en nuestro país y se está empezando a utilizar. El dengue grave se caracteriza porque hay fuga de líquido, fuga de plasma del espacio intravascular al extravascular, porque hay un daño endotelial. Hay acúmulo de líquido, por ejemplo, hay derrame pleural, derrame pericárdico, puede haber derrame peritoneal, ascitis, etcétera, etcétera. Y esto puede llevar al shock y puede llevar a la muerte. En el caso de la mujer embarazada, el cuadro clínico es similar, pero las hemorragias, las petequias, pueden aparecer desde el primer día, a diferencia que en la población general, generalmente estos eventos aparecen a partir del 5º día. Las gestantes con dengue sin signos de alarma en el 3er trimestre pueden tener parto normal sin ningún problema, pero cuando es dengue con signos de alarma y sobre todo cuando la afección es el 1er o 2º trimestre, pueden ocasionar restricción del crecimiento intrauterino, puede haber muerte fetal, puede haber aborto si es en el 1er trimestre y puede haber muerte materna. La transmisión vertical, es decir, de madre a niño, existe. Lo que pasa es que recién se está reportando y por eso dice ahí se reporta entre 1% y más de 60%, porque los reportes son muy variados porque recién se está haciendo esto y no sabemos en qué magnitud, pero lo cierto es que hay transmisión vertical y hay que reportarlo para ir viendo el impacto de esta complicación. La prueba fundamental para el diagnóstico de malaria en el neonato es la IgM
En el recién nacido, que sería la prueba, porque la IgM no es de transmisión, no pasa la barrera placentaria. Si encontramos IgM en un recién nacido, quiere decir que tiene dengue neonatal transmitido por la madre. Otra prueba que sería importante es la PCR, que sirve para, diagnostica el ADN en este caso del virus. En el caso de la transmisión vertical, recién nacido puede tener shock, puede tener hemorragias, puede tener un cuadro severo que lo puede conducir a la muerte. El diagnóstico, como he mencionado, hay dos formas de diagnóstico. El diagnóstico serológico, que sirve para identificar el el virológico primero, que es en los primeros días, que es para identificar el patógeno, y la muestra debe ser tomada, como hemos visto en el cuadro, los 3 primeros días, lo que nos daría el diagnóstico precoz. Y el diagnóstico serológico, que sirve para detectar anticuerpos antidengue, y solamente pueden ser son positivos a partir del 6º día. O sea, a partir del 6º día recién podemos pedir esas pruebas, no lo podemos pedir antes porque van a salir negativas, a pesar de ser portadora del dengue. En el diagnóstico virológico, ¿cuáles son esas pruebas? Actualmente la que se está usando, como les decía, y podríamos usarla en la mujer gestante, y nos va a dar el diagnóstico muy rápido, el 1º, 2º o 3er día, es el antígeno que se llama el antígeno NS1, que es un antígeno, una proteína viral de alta sensibilidad y que nos da el diagnóstico muy rápido para tomar las precauciones y evitar que una mujer gestante entre a la fase crítica. Luego tenemos la PCR y el cultivo, que es un método sumamente difícil y sumamente complicado, pero que debe hacerse para fines de epidemiología y salud pública. Siguiente. Ese es un esquema donde están las pruebas. Nuevamente la flecha roja y la flecha verde significan las pruebas virológicas. Entre la flecha verde es la NS1 y la otra es la PCR. El diagnóstico serológico son las inmunoglobulinas IgM a partir del 6º día y la IgG, que también se pide al 6º día. El tratamiento, en caso de tratamiento, como es una enfermedad viral, prácticamente no tiene tratamiento etiológico. Aquí hay que dar tratamiento sintomático en los primeros días. No se deben utilizar los AINES. Como tratamiento sintomático debe utilizarse el paracetamol y dar bastante líquido en la fase febril para evitar la deshidratación, monitoreo estricto en el caso de la mujer gestante, una vigilancia permanente, sobre todo pensando en la etapa crítica y pensando en las complicaciones que debe tener. En el caso de las medidas preventivas, ¿qué hacer? Se dice que los países deben aspirar a no tener epidemias, pero si las tienen, procurar no tener fallecidos. En estos casos, la prevención primaria, ¿y en qué consiste la prevención primaria? Evitar que la gente se enferme. ¿Cómo evitamos que la gente se enferme? Con la vacuna. Hay una vacuna que está en estudio. Y en segundo lugar, el control del vector. El control de vector que debe ser con la participación comunitaria. Aquí termino con el dengue, quedó pendiente para otra oportunidad lo de la salmonela. Les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Purizaca e invitamos al doctor Roberto Achinelli, médico neumólogo de la Universidad Cayetano Heredia, quien se encargará del tema tuberculosis y gestación. Ya le cortamos, ¿no? Buenas tardes. Ante todo quiero felicitar a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología por este 19º Congreso, que es un éxito. Es la primera vez que yo vengo a este hotel y he tenido que dejar mi carro cuadrado a 3 cuadras porque los carros no avanzaban. Imagino que era por la abundancia de colegas por asistir a este evento. Y quiero agradecer a mi directo amigo, el doctor Pedro Saona, por haberme invitado a estar con ustedes hoy día. Vamos nosotros hoy día, al hablar de tuberculosis y gestación, a hacer mención a un trabajo
que hicimos en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, que fue la tesis de bachiller en medicina del doctor Pedro Bedoya, hoy día un brillante internista. Considero que hoy sería imposible repetir este trabajo. En esa época no teníamos computadoras y el sistema que utilizamos fue el de fichas. Para suerte nuestra, mi enamorada, que hoy día es mi esposa, trabajaba en Alegre y Asociados y ella era una trome tabulando las encuestas de opinión, encuestas políticas que en ese momento se realizaban. No había computadoras. Entonces el sistema era por sistema de tarjetas. Las tarjetas se perforaban y cuando eran encuestas pequeñas, con poco número de personas, encuestas que podía contratar la sociedad, por ejemplo, para ver qué tan contentos estábamos nosotros con el Congreso, la tabulación se hacía a mano. Entonces nosotros tabulábamos a mano. Ese trabajo lo tomó Pedro y se pasó días, más de un año, desde las 7 de la mañana hasta la noche, trabajando en la residencia del hospital para poder obtener estos datos. Lo que nosotros obtuvimos entonces fue 191 mujeres gestantes con estas edades que tenían como característica que la mayoría de ellas tenían menos, como ustedes están viendo acá, de 4 embarazos, o sea que eran multíparas, y que la tuberculosis en este grupo de damas había sido diagnosticada en 3/4 de ellas antes de salir gestando, porque lo que nosotros queríamos era responder a la pregunta de si la tuberculosis se volvía a poder presentar en personas que habían tenido la enfermedad cuando salían gestando, y cuáles eran los factores que influían. Entonces tuvimos que la mayoría tenían tuberculosis pulmonar, lo que sigue ocurriendo hasta ahora en la mayoría de los hospitales de Lima. Y cuando hablamos de localización extrapulmonar, las formas más frecuentes son las que todos siempre vemos, la pleural ganglionar y en tercer lugar la tuberculosis renal. El diagnóstico de la tuberculosis tuvimos 142 mujeres, de las cuales estaban antes de la gestación, 35 estaban activas y 107 inactivas. Veamos qué pasó con estas 107 mujeres. De ellas reactivaron 22 y muy interesante es poder ver en qué momento es que ocurre la reactivación con respecto al momento en que las pacientes habían sido diagnosticadas de tuberculosis. Vemos que en los 2 años y medio previos, más o menos un poco más de 1/3 de las pacientes habían tenido tuberculosis en los 2 años y medio previos al momento de que entraron a esta evaluación. En el trimestre que reevaluaron, nosotros encontramos que no hubo diferencia significativa porque el grupo era pequeño, 22, pero fíjense, fundamentalmente en los 2 primeros trimestres